que incluyó insultos a figuras, a su figura, ¿no? Obviamente, en privado, desprecia a sus leales, como muy bien solía relatar el fallecido y respetado Antonio Cafiero en sus diálogos imperdibles con su entonces compañera de bancada en el Senado. Fue el propio Cafiero quien acuñó aquella frase icónica del 17 de octubre. Cafiero lo que decía es, mira lo que decía Coco, el peronismo necesita conmemorar el Día de la Lealtad porque es un movimiento lleno de traidores. Esto lo decía Antonio Cafiero. Son los actuales Judas y Poncio Pilatos de adentro que tan bien supo detectar ella, Cristina, de ahí su furia, ¿no? Con el chiquito, como le dice Máximo Kirchner, que ayer dio una gran entrevista, le hizo una gran entrevista a Jorge Rial, a Máximo Kirchner. La clave del asunto es que para revivir al peronismo hay que traicionar al padre o a la madre política. Así fue siempre en la historia del movimiento después de la muerte del líder, cuyo liderazgo obviamente era indiscutido. La reinvención del peronismo va de la mano de un necesario recambio generacional y la construcción de una nueva narrativa que conecte con el ahora, pero sobre todo con el futuro. Esa alma contingente de la que hablaba el sociólogo Juan Carlos Torre, uno de los grandes investigadores sobre peronismo, que mantenía joven al peronismo porque podía leer correctamente cada momento político, parece haber desaparecido. Cristina quiere capturar a los jóvenes, pero construye una oferta con José Mayans y Ricardo Piñanelli, mientras sus ojos en la nuca le hacen ver a Milei como un revival de Martínez de Oz. El mecanismo de reproducción del movimiento sigue una receta muy precisa. Escuchá, surge un líder novedoso, como Menem o como los Kirchner, en su momento, en cada momento político. Ese líder representa lo nuevo, aunque su base sea la misma de siempre. En su narrativa de reconstrucción, el nuevo líder dice que ahora sí estamos ante el nuevo auténtico peronismo, que él o ella pondrán en marcha el país y que quien sea que estuvo antes traicionó al pueblo. Con ese truco nació la encarnación kirchnerista, de un matrimonio que fue muy menemista en los años 90, pero que tuvo que abjurar del ideario de esa década, de las ideas del menemismo, para irse al otro extremo o componer una nueva canción, ¿no? Como diría Kicillof, el Poncio Pilatos bonaerense, en palabras de Cristina. Bajo este procedimiento, Eduardo Duhalde pasó de ser padrino de los Kirchner a jefe de la mafia. Del mismo modo fracasó el intento de Alberto Fernández, que al no poder desprenderse de su madrina, jamás pudo lograr una encarnación novedosa, más allá de sus propias y enormes falencias políticas y personales. A ver, en una palabra, ¿es la sobrevida política de Cristina la que está trabando ese vivificante mecanismo de reproducción? Un mecanismo que es la gema del know-how de nuestra The Crown. Después de la derrota del 83, el peronismo se reinventó mediante una interna y de ese modo logró hegemonizar los años que siguieron. De hecho, de los últimos 40 años, 27 fueron gobernados por encarnaciones peronistas. Dice el politólogo jesuita Rodrigo Sarazaga, que es, investiga mucho el conurbano, que la fragmentación de los partidos políticos afecta a todos los espacios, pero más daña al peronismo. ¿Por qué? Porque el movimiento creado por Perón, le habla a un colectivo. Su clientela, por llamarla de algún modo, es un pueblo, es un conjunto de trabajadores formales que hoy ya no existen. Era la columna vertebral, Coco, ¿no? Bueno, esa columna vertebral hoy está quebrada entre formales, informales, jóvenes a los que no les interesa ser sindicalizados, tampoco les interesa mantener un trabajo para toda la vida, es decir, es un mundo que ya no está más. Bueno, Sarazaga dice que además cambió la identidad y la intensidad del peronismo en los barrios vulnerables, pero sobre todo cambiaron las creencias y los valores de los más pobres. Hay nuevos modos en la pobreza que los viejos popes peronistas no vieron venir, aunque uno increíblemente sí que la vio. Fue el periodista militante Roberto Navarro. ¿Ustedes vieron los actos de Milei?, dijo Navarro en su editorial. Está lleno de gente humilde. Milei se llevó a los pobres, dijo Navarro. Bueno, fue en su editorial, en un programa en el que utilizó la palabra llevar para referirse a los pobres, confirmando el viejo paradigma del peronismo. Los ciudadanos menos favorecidos son de su propiedad. Y más todavía, son fácilmente acarreables por migajas e incapacitados para elegir líderes nuevos.
El sueño oculto de Cristina ya en la viudez y con la epopeya del 54% en las presidenciales del 2011 era ponerles una lápida a los viejos carcamales, entre comillas, del peronismo, así lo llamaba ella, y construir a través del kirchnerismo una formación política superadora. Ustedes, los periodistas que la critican tanto, algún día le van a tener que agradecer a ella. Cristina va a correr del mapa esta manga de impresentables. ¿Quién decía esto? Lo decía un operador radical K en el 2011, que incluso algunos lo señalaban como uno de los testaferros de Néstor Kirchner, y lo decía en Cristina Fernández, La verdadera historia, la biografía no autorizada de la expresidenta. Pero, la historia caprichosa fue completamente al revés. Despojada de otros poderes, Cristina se vio obligada a aliarse con los impresentables, entre comillas, para pelear por lo que queda, un sello, el del PJ, con el que hoy se identifica apenas el 20% de la sociedad, según, por ejemplo, consultores como Juan Mayol, de Opinaya, o como máximo el 30%, como revelan las mediciones de Facundo Nehamkins, que dirige Opina Argentina. Esta semana, Coco, Nehamkins presentó números sorprendentes sobre la interna peronista que el 17 de noviembre, que vamos a ver si se hace, ¿no? Ante la pregunta, ¿con quién se siente más identificado dentro del universo peronista? ¿Sabes qué resultado arrojó? ¿Cuál? El 47% se inclinó por Kicillof y el 39% por Cristina. Y si el hijo político de Cristina le ganara la interna, bueno, eso sí que sería matar a la madre en términos metafóricos. Lo cierto es que detrás del gobernador bonaerense se alinean, a los que se alinean detrás de Kicillof están los que están hartos del látigo, del sometimiento, del bullying político, del ninguneo. Bueno, como se quejaba esta semana el Cuervo Larroque, que era el amigo del alma de Máximo Kirchner y ahora está cerca de Kicillof. No puede ser que todo sea por vía de la imposición, dijo el Cuervo Larroque, que era, bueno, que es el líder de la cámpora, ¿no? Era líder de la cámpora. Estamos asistiendo a una mezcla de The Crown y House of Cards. Claro que Kicillof no es precisamente lo que podría llamarse un líder novedoso. Quería componer una nueva canción, pero terminó cantando la marcha peronista en el acto del 17 de octubre. Justo él, ¿no? Que se formó en una agrupación estudiantil de izquierda, se llamaba TNT, a principios del siglo XXI, que detestaba el peronismo, porque era de izquierda, Kisi. La cara visible de su contienda es nada menos que Ricardo Quintela, que no es precisamente Churchill, tampoco es un líder disruptivo, gobierna una provincia en llamas, donde 1 de cada 9 riojanos es empleado público a quienes les paga con chachos. Detrás de Kicillof también se encolumna el tan poderoso como impresentable intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, investigado por presunto abuso sexual. No pareciera una escudería muy marketinera hacia afuera, pero sí podría serlo dentro del peronismo a la hora de animársele a Cristina. Lo cierto es que difícilmente se rearme el sistema político tal como lo conocemos. Como dice el ensayista Giuliano D'Empoli, que se ha hecho famoso es el autor de Los Ingenieros del Caos. Es un libro que explica a los Milei, a los Trump de la vida. Él lo que dice, el sociólogo, nada va a volver a ser como antes. No significa que lo actual sea bueno. No dice eso D'Empoli. Significa que estamos ante un cambio de escenario que parece haber llegado para quedarse. El que no se reinvente corre peligro de muerte. Vale para todos, pero sobre todo para el peronismo. Lo que acabas de escuchar es una columna que publiqué esta semana en el diario La Nación y que se llama Cristina está matando al peronismo.